Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Listo, perfecto. Bueno, siendo las 5:58, veo que hay 4 personas conectadas. Recordarles, por favor, la importancia de registrar asistencia en el campus virtual para esta jornada. Si tienen alguna inquietud sobre cómo se hace el proceso, me dicen y compartimos pantalla de algún compañero para explicar cómo es el proceso. Listo, Fabián me pregunta dónde registra asistencia. Entonces, Fabián, ingresa por favor a tu campus virtual y antes de ingresar al curso, me avisas, no sé si tienes opción de compartir pantalla y vamos a iniciar con ese proceso. Fabián, listo, ya tienes credenciales de moderador, ya puedes compartir pantalla. ¿Me confirmas si me escuchas, por favor? Listo, profe, ya estoy compartiendo pantalla. Listo, perfecto. Entonces, ahora dice CIPAS, ahí en ese proceso tienes que buscar un espacio donde diga CIPAS Física General, Introducción a la Física y Geometría, hoy esa. Le das inscribirme, confirmar asistencia. Ok. Gracias, profe. Por favor, todos, ojo, tienen que revisar que sea la jornada de hoy, 17 de septiembre, de 6 a 8 de la noche. Esta es la que es conmigo. Como verán, hay otras CIPAs ofertadas por otros tutores. Cada uno con un horario diferente, pues pueden acceder al que más consideren oportuno según sus horarios. Por favor, reaccionar en el chat si ya todos tienen asistencia.
Bien, vamos a esperar 2 minuticos más y comenzamos a las 6:05 para que pueda conectarse más compañeros. Mm. Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio a las cipas de hoy. Tenemos nuestra última cipa de, de la tarea 2. Entonces, vamos a trabajar con el desarrollo del último ejercicio, del ejercicio número 4. Y ese ejercicio número 4, como les había comentado la vez pasada, pues trata de cinemática. Y da como, o lo que busca más bien es analizar los tipos de movimiento rectilíneo que se pueden presentar. Entonces está el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿En qué me voy a centrar yo en esta ocasión? No voy a explicar temas, no voy a explicar ecuaciones, ni definiciones, ni nada de eso, porque pues eso ya está explícito en la webconferencia número 2, webconferencia que también ya les compartí por diferentes medios y ya todos tienen en el foro. Mm, ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es que trabajemos entre todos, es decir, que cada uno de ustedes que está desde sus hogares tenga la disponibilidad para ir avanzando conmigo en la tarea. Sí, imaginemos esto como que es un espacio donde al finalizar las cipas ya tengamos desarrollado nuestro ejercicio y podamos subirlo al foro. Esto nos va a ayudar a que, primero, a garantizar que el ejercicio está bien hecho desde ya, teniendo en cuenta que se cierran menos de una semana la actividad. Segundo, que podamos presentar el ejercicio en el foro para recibir una retroalimentación lo más oportuna posible y ahí sí comenzar con el video tutorial, perdón, el video de sustentación. Y ese video de sustentación, recuerden que es estrictamente sobre el ejercicio número 4 y que aparte de todo tiene un peso evaluativo importante dentro de la rúbrica de la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Primero quiero conocer cuántos de ustedes, no sé si escriben por ahí o responden con el micrófono, cuántos de ustedes tienen la disponibilidad, es decir, el material con el computador y el espacio para comenzar a desarrollar el ejercicio número 4.
Los escucho. Chicos, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Listo, Kevin. Kevin Snyder. Listo, Kevin. Acá me aparece que no has registrado asistencia. Kevin Snyder Martínez, no has registrado asistencia. Ronald. O sea que, Ronald, prestas atención, pero no vas a poder desarrollarlo. Listo. Perfecto. ¿Quién más? Por favor, me confirman por micrófono entonces. Sebastián Camilo, ya te confirmo, Sebastián. Sí, ya se confirmó tu asistencia. Ya te confirmo, Kevin. No, tu asistencia, Kevin, todavía no ha sido confirmada. Listo, John. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a... ¿me confirma si ven mi pantalla ahí, por favor? Listo. Entonces, bueno, dentro del tema de hoy vamos a trabajar con las gráficas. La idea es que ustedes salgan con las gráficas hechas. Entonces, acá yo les planteo tres maneras de hacer las gráficas. Cualquiera de estas tres maneras está correcta y se puede presentar en el documento anexo. Entonces, la primera es que yo sé que en el anexo lo que hacen es que piden las gráficas de manera separada.
Sin embargo, si las pueden presentar todas en una sola gráfica, es absolutamente válido. ¿Qué condiciones debe tener toda gráfica? Todas las gráficas deben tener título, eje, las unidades de los ejes, y si las van a van a unir todas las gráficas en una sola, entonces tiene que tener su respectiva convención. ¿Listo? Importante es que estamos tratando dos tipos de movimiento, por tanto, como mínimo son dos gráficas con los tres valores de cada experimento. Entonces, tenemos acá la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, que equivale a cuando la aceleración es igual a 0, donde se puede identificar que la línea azul me representa el comportamiento de la distancia en función del tiempo, donde la línea roja que está acá da cuenta de la velocidad en función del tiempo, y donde la línea naranja está aquí. ¿Listo? Entonces, esas tres pueden ir en una sola gráfica, pero todas tienen que coincidir con que sea tomada cuando la aceleración es igual a 0. De la misma manera pasa, pero con la gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se ve entonces el comportamiento de la distancia respecto al tiempo en azul, la velocidad respecto al tiempo en rojo y la aceleración respecto al tiempo en naranja. Bien, o bien también la pueden hacer de manera individual. Aquí, por ejemplo, tengo otro ejemplo de las mismas gráficas de distancia en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo, todas para el movimiento uniforme rectilíneo, es decir, para cuando la aceleración vale 0. ¿Qué me permite ver acá? Son un poquito más explícitos los valores tanto de X como de Y en cada uno de los aspectos a evaluar. Me explico. Acá yo puedo comparar o puedo evidenciar fácilmente que en el tiempo 4, en el segundo número 4, mi móvil ha recorrido una distancia de 20 metros, ¿cierto? Según esta gráfica de acá. Acá puedo ver que la aceleración en todo el transcurso del movimiento fue igual a 0, porque están manejando diferentes escalas. Fíjense que aquí está de 0 a 60 y aquí está desde -1 a 1. Asimismo, puedo identificar más fácilmente el valor de la velocidad. Esa es como la ventaja de tener las gráficas por separado, tanto de un movimiento uniforme rectilíneo como de un movimiento uniformemente acelerado. A diferencia de estas, pues que no podemos ver como con tanta precisión, por ejemplo, acá el valor de la velocidad, dada la escala que se presenta para poder representar la distancia en todo el recorrido de la moto. Igual pasa acá. ¿Listo? Son maneras de hacer las gráficas. Lo importante es que efectivamente la relación de distancia en función del tiempo, la relación de la velocidad en función del tiempo, la relación de la aceleración en función del tiempo sean correctas. Y para eso, pues ustedes se pueden orientar de la teoría. En la teoría ustedes buscan gráficas de un movimiento uniforme rectilíneo y entonces les salen las tres gráficas y cómo se comporta realmente. Gráficas de un movimiento uniforme acelerado también. O sea, son, digamos que estas gráficas están de cierta manera estandarizadas, ¿no? Porque cumplen del modelo matemático con las ecuaciones de cinemática. Ahora bien, esta es una tercera opción. En lo personal, yo seleccionaría esta tercera opción para presentar las gráficas. ¿Por qué? Porque aparte de estar de manera individual cada una, me permite ver con mayor facilidad cuál es la diferencia entre las características, por ejemplo, de la distancia en función del tiempo, tanto para la aceleración igual a 0, como la distancia en función del tiempo para un movimiento con aceleración diferente de 0. ¿Listo? Entonces, acá yo puedo comparar más fácilmente las mismas características, distancia, velocidades. No era mi intención hacer ese rayo. Velocidades y aceleraciones. Ay, por Dios.
aceleración acá y aceleración acá. Cómo se evidencia que en una tiene el valor a 0, cómo se evidencia que en la otra, pese a que también es una línea constante, pues ya su valor en el eje Y es diferente de 0. Siento que esta es una buena opción para presentar dentro del taller y que asimismo pues a ustedes les quede como fácil hacer la explicación, hacer el análisis y también explicar en el video. ¿Listo? Sin embargo, pues hay 3 opciones. ¿Qué es lo que yo quiero? Que trabajemos una de esas 3 opciones y que nuestros aportes, los aportes que nosotros hagamos en el foro ahorita, pues evidencien una revisión y una réplica del ejercicio que yo estoy explicando acá. Entonces, mi pregunta rápida es, ¿cuál de las 3 opciones escogen? Si dejamos la tercera como les sugiero o si escogen las otras. Todas están bien. Ninguna va a estar mal, solamente son estilos. Por favor, respondan en el chat. Listo, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo de la actividad. Bueno, inicialmente nos dan el enlace de este software. ¿Qué hay que tener en cuenta para manejar este simulador? Entonces, lo primero es que nuestra interfaz, como pueden ver, es bastante sencilla. Cuenta con un cronómetro y el cronómetro va a registrar un tiempo o va a simular el movimiento durante 11 segundos. Esos 11 segundos van a estar registrados en la tabla que está acá. ¿Listo? En la columna, en la fila, perdón, en la fila de tiempo van a estar registrados los 11 segundos y a cada uno de esos segundos, como verán, ya les va a aparecer que va a corresponder una distancia, que acá la llaman S, una distancia y una velocidad. ¿Listo? Estos parámetros que están acá, los 3 primeros de ajustar el suelo, ajustar los vectores y la animación, los podemos dejar como viene por default el software. Ahora, ¿qué es lo que sí nosotros tenemos que cambiar? Nosotros tenemos que modificar lo que es la distancia, la velocidad y la aceleración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a tener unos valores diferentes, pero solamente para la velocidad y para la aceleración ustedes van a ser libres de escoger el valor que quieran en el segundo experimento. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es con los valores de la posición igual a 0, tal cual como está ahí. La velocidad la van a cambiar dependiendo del último dígito de su cédula. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el último dígito de mi cédula es 5. Quiere decir que yo puedo escoger el valor de la velocidad entre 5.0 y 5.9, cualquiera que esté ahí. ¿Listo? La cédula terminada en 3, pues tiene un intervalo de 3.0 a 3.9 para tomar su velocidad. En este caso yo escogí una velocidad de 5.9. Y aquí voy a confesarles que es un poquito complicado para mí poner esa aceleración en 0, pero pues ustedes con toda la paciencia del mundo pueden ubicar ese indicador en una aceleración igual a 0. Vamos a ver si mi pulso me lo permite. No, para mí es complicadísimo. Bueno, yo lo voy a poner ahí en 0 para poder acelerar un poquito el proceso de la explicación, pero ustedes sí pueden tomarse el tiempo necesario para tener el simulador en 0. Sí se puede. Lo que pasa es que hay que hacerlo con paciencia y con ojos, y son 2 cosas que yo no tengo mucho. Entonces, una vez definido los valores tanto de espacio, velocidad y aceleración, vamos a ejecutar nuestro simulador. Damos clic acá y vemos cómo se va registrando segundo a segundo un valor tanto para distancia como para velocidad. Listo, pasados los 11 segundos, ¿qué nos pide el documento? Nos pide una captura de pantalla de este simulador. Bien,
Entonces cogemos la captura de pantalla y la ubicamos en el anexo. Ahora, después de eso, cuando ya se haya terminado la animación, entonces vamos a decirle clic en exportar datos y automáticamente este nos descarga un documento en Excel donde va a aparecer esta misma tabla con estos mismos valores, pero pues en Excel, ¿no? Listo, venimos, la abrimos y encontramos acá nuestra tabla de tiempo, de posición y de velocidad. ¿Qué nos indica la guía? La guía nos indica que además de esas 3 columnas debemos agregar otra columna que nos dé cuenta de nuestra aceleración. Entonces, en este caso, vamos a poner la aceleración con sus unidades, metros sobre segundo al cuadrado y el valor de 0. ¿Listo? Bien. Hasta ahí, después lo que hacemos es que cortamos, copiamos esta tabla y la pegamos en el anexo. Después de eso, vamos a tener que repetir nuevamente este proceso para obtener unos segundos datos experimentales, pero vamos a cambiar. El único valor que se cambia es el valor de la aceleración. Ustedes pueden poner aceleraciones negativas, pueden poner aceleraciones positivas, pueden ponerlo de la magnitud que ustedes quieran, no tiene nada que ver la cédula ya. Lo que sí les voy a pedir el favor es que no cambien el valor de la velocidad. Hay estudiantes y hay aportes donde también me cambian el valor de la velocidad y la guía es clara con que esos valores deben estar iguales para los dos experimentos. ¿Listo? Tanto el de la posición como el de la velocidad. El único valor que va a cambiar es el de la aceleración. Primero era 0 y ahora es el número que ustedes quieran. Entonces vamos a poner una aceleración de 10. Y bien, damos clic y nuevamente encontramos que nuestro simulador toma esos 11 segundos y a cada uno de esos segundos les da una pareja coordenada pues entre el tiempo y la distancia y entre el tiempo y la velocidad. Nuevamente damos en exportar datos, abrimos nuestro Excel y vemos la tablita. Agregamos nuestra columna de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, teniendo en cuenta las unidades correctas, por favor, que eso ya lo vimos de manera intensa en los ejercicios 1 y 2. Listo, y acá decimos que fue una aceleración de 10, ¿cierto? Bien. Y estos datos en Excel, estos archivos en Excel son los que vamos a guardar. Aquí, para términos de el ejercicio y de explicarles a ustedes, tenerles lista las IPAs de hoy, entonces lo que hice fue unir esas dos tablas. Si pueden verificar, acá tenemos, entonces, estas primeras 4 columnas corresponden a los datos donde la aceleración es igual a 0. Y estas últimas 4 columnas corresponden a los datos donde la aceleración es diferente de 0. En este caso, pues la escogí con 3.6. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles acá? Que ustedes pueden unir las dos gráficas en un solo documento y guardarlo para importarlo en MATLAB. Inclusive, si van a tener en cuenta esta misma tabla, esta misma columna del tiempo tiene exactamente los mismos valores de esta columna. Quiere decir que yo la puedo inclusive eliminar y dejamos la tabla o la columna del tiempo para una distancia en un movimiento uniforme rectilíneo. Tenemos la velocidad que efectivamente se muestra como un valor constante de 5.2. Tenemos el valor de la aceleración que es el mismo para todo el movimiento. Después, en azul, les resalto el otro tipo de movimiento. Entonces, fíjense que aquí ya hay un cambio más concreto o más visible, pues, en la columna de los valores de la posición. La velocidad también ya no es constante, sino que va incrementando o va aumentando en un mismo
delta, y la aceleración es la que es diferente de cero, pero se mantiene constante en todo el tiempo. Entonces, con estos datos, yo lo que hago es guardo los archivos, guardo el archivo. Importante que la extensión del archivo esté guardada en acá no le puedo ver la extensión. Bueno, que ustedes guarden el archivo con esta extensión, con asterisco.csv, que es la que le va a permitir tomar los datos a el MATLAB. Bien, pasándonos a MATLAB, John, respondiendo a tu pregunta, para mí, para todo, me parece que es muchísimo más fácil la segunda opción, que me va a permitir visibilizar de una mejor manera las diferencias entre las características, asimismo, pues para la comprensión del tema va a ser más fácil y también para la explicación va a ser más fácil. Creo yo que si nos estamos familiarizando con el tema de cinemática y con el comportamiento de todas estas características para los dos tipos de movimiento, combinarlas no es tan pedagógico. Ahora, hará quien sí ya domine el tema y diga, pues efectivamente yo puedo manejar la información con las gráficas combinadas. Sí, muchísimas gracias por la observación. Listo. No solamente se necesita una guardar en la extensión de CSV, sino que también el MATLAB lo que va a hacer es que los decimales los lee como puntos. Si ustedes se fijan acá, este Excel guarda los decimales como comas y al guardarlo, y si los importamos como comas, pues no los va a tomar como un dato, sino que no nos va a dar el resultado. Entonces tenemos que darle control B, damos clic aquí en reemplazar, buscar las comas, las reemplazamos por el punto y le damos en reemplazar todos. Y efectivamente ahí ya todo lo que sea coma lo pasa a punto y me quedan los datos en los decimales representados con un punto. Acá también en este documento ya pues lo tenía en puntos, entonces se me había pasado, pero muchas gracias por tu comentario, John. Listo. Bueno, entonces, ya tenemos nuestros datos, ya no necesitamos más la manipulación del software, eso era lo único que teníamos que hacer, tener presente que se pide la captura de pantalla, donde se evidencien pues los datos, donde se evidencie de manera clara los valores de posición, velocidad y aceleración. Ahora vamos a pasar entonces al MATLAB para hacer las gráficas. Listo. Dentro del MATLAB, ustedes tienen licencia por ser estudiantes de la universidad, ustedes tienen licencia para acceder a este programa. Entonces, se tienen que loguear, tienen que crear una cuenta común y corriente, siempre haciendo uso del correo institucional. Si no hacen uso del correo institucional, pues no van a poder acceder a este tipo de programas. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya crean su cuenta y demás, que pues no lo voy a resaltar en este momento. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar ahorita? Entonces vamos a comenzar de una vez como con la programación o con el código que tienen que ingresar para poder obtener la gráfica. Para eso, este documento en Excel debe estar dentro de los datos de MATLAB. Vamos entonces a aquí. Pues obviamente yo ya estoy logueada, entonces tengo mi cuenta. Nos vamos a MATLAB Drive y ahí vamos a subir nuestro documento. ¿Cómo lo subimos? Un archivo, cargar archivo, elegir archivo. Las descargas pues por programación ya básica, está ahí el archivo en descargas, entonces generalmente pues estos son los dos documentos, yo les aconsejo cambiar el nombre del archivo para casos, para efectos prácticos del ejemplo,
yo voy a trabajar con este documento que se llama datos-movimiento uniforme rectilíneo-movimiento uniformemente acelerado, que me indica que ahí tengo los datos de ambos tipos de movimientos, que fue la tabla que les mostré. Listo, una vez esté ese documento ahí cargado, entonces ya nos podemos devolver a la parte de la ventana de Command Window. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a declarar primero una variable que la vamos a llamar datos y vamos a importar esos datos. Entonces, acá nos aparece la función de import data. Tener en cuenta que este datos es una variable que cada uno de ustedes le va a poner a su documento para que puedan importar los datos que están en Excel. Entonces, abren paréntesis y automáticamente les va a aparecer la lista. Voy a borrarlo para que vuelva a aparecer. Les aparece la lista de todos los archivos que ustedes tienen en su MATLAB. ¿Listo? Entonces, acá seleccionan el archivo de datos o el que ustedes, como ustedes lo hayan llamado, y listo, les dan enter. Y ahí entonces les sale la respuesta de la estructura de la matriz en la que está. Entonces, en este caso me está diciendo, mire, en ese archivo se evidencia que hay una matriz de 11 filas por 8 columnas. ¿Listo? Y ahora vamos a llamar a esa misma variable datos, y le vamos a decir punto data, que básicamente es como que impórteme los datos que están dentro de esa matriz 11 por 8 que dijo que había encontrado en el documento que importé. Y entonces, si se fijan, aquí están cada una de las columnas donde les había mostrado inicialmente el archivo Excel. Mírenla acá. Estos valores que están acá son los mismos valores que van a ver acá, solamente que pues están con más decimales, pero es exactamente los mismos valores. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para graficar? Para graficar vamos como a desglosar esa tabla de datos que está ahí. ¿Listo? ¿Cómo la vamos a desglosar? Vamos a separar columna por columna para identificar cuál de esas columnas hablan de tiempo, cuál de esas columnas hablan de posición, cuál de velocidad, cuál de aceleración para diferentes tipos de movimiento. Entonces, aquí es donde se resalta la importancia de saber manejar una variable en programación. ¿Listo? La primera columna nos va a hablar de el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a llamar a esa variable, la vamos a llamar t, de tiempo. Entonces vamos a decir que t es igual a ¿quién? Al nombre de nuestra tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? Se llama datos.data. Entonces datos.data y acá nos dice, bueno, esa tabla vamos a nombrarle esto es filas. Listo, las filas no necesitamos las filas porque vamos a clasificar por columna, a extraer los datos por columna. Entonces, vamos a darle 2 puntos, coma, y el número de la columna. Si se fijan en esta tabla de datos acá, ¿en qué columna está la variable tiempo? En la primera columna. La variable de distancia en un movimiento uniforme rectilíneo, la columna 2. La velocidad, la columna 3 y la aceleración es la columna 4. Entonces, vamos a extraer a tener en cuenta el número de esas columnas para poder traerlas a colación acá. Entonces, para la variable tiempo es toda la primera columna, le damos Enter y efectivamente me salen los valores que yo tengo acá en el Excel. Mírenlos. ¿Listo? Del 0 al 10 son los valores que me están saliendo acá. ¿Cómo hago entonces para yo llamar la columna de la distancia? Entonces voy a crear otra variable, no puede ser la misma variable t, tiene que ser otro nombre. Yo les sugiero que esos nombres de variables pues sean como pistas de lo que van a trabajar, ¿no? Entonces, en física generalmente la distancia se conoce con x,
y vamos a decirle que X1, dado que es a la primera toma de datos. Entonces, la variable X1 corresponde a los valores de la posición en función del tiempo para mi movimiento uniformemente rectilíneo. Y están ubicados en la columna número 2. Fíjense, la segunda columna, entonces acá pongo el número 2. Si le doy Enter, voy a obtener exactamente los datos. Aquí están. 5.2, 10.4, 15.6, los comparo. 0, claro, 5.2, 10.4, 15.6, y así confirmo que efectivamente esté llamando la columna que sí necesito. Entonces, siguiendo esta lógica, pues aquí tendremos que llamar la columna número 3, pero nuestra variable la vamos a llamar b de velocidad y 1 de nuestra primera tanda de datos y nuestra columna número 3. Bien, después de eso, entonces copiamos el mismo código y la siguiente columna sería, perdón, la siguiente variable sería A de aceleración de la primera base de datos, tabla de datos, y manejaríamos nuestra columna 4. Bien, listo. Para este caso, digamos que aquí a ustedes yo les eliminé esta columna de tiempo para el archivo que tengo en la nube, no. Entonces, aquí va a haber de pronto una confusión con el número de columnas, pero la idea está clara. Entonces, tengo acá que ya he llamados las características de distancia, de velocidad y de aceleración para un primer movimiento, vamos a llamar esas mismas características para un segundo movimiento. Entonces, la primera característica de nuestro segundo movimiento también es distancia, que es conocida como X, pero le vamos a poner un 2, indicando que fue nuestra segunda tabla o nuestra segunda toma de datos. Y la columna sería la número 6. Bien, y ahí están los datos de la columna número 6. Ponemos entonces acá nuevamente nuestro código. Ya no es distancia, ahora es velocidad de nuestra segunda gráfica o de nuestro segundo movimiento en la columna 7. Y por último tenemos entonces nuestro valor de la aceleración en la columna número 8. ¿Listo? Hasta ahí, entonces, ¿qué hemos hecho? Tomado los datos de nuestro software, tanto para movimiento uniforme rectilíneo como para movimiento uniformemente acelerado, hemos descargado esos datos experimentales y hemos importado esos documentos o esos valores en MATLAB. Ya a partir de aquí vamos a hablar puntualmente de cómo hacer el código para presentar las gráficas. ¿Alguna pregunta hasta acá de los que están presentes? Listo, perfecto. Bueno, entonces, me perdí donde tengo el MATLAB. Acá. Listo. Ya vamos a comenzar a graficar. Para eso, pues independientemente del tipo de estilo que ustedes escogieran, pues yo ya les tenía el código preparado. Entonces, vamos a copiarlo hasta acá. Listo. Ah, bueno, no. Primero quiero hacer entonces una gráfica simple. Como grafico, voy con el comando de plot. Listo. Abro paréntesis. Y primero voy a nombrar lo que va a ir en el eje X. En el eje X siempre se va a manejar la variable independiente. La variable independiente para la cinemática siempre va a ser el tiempo. ¿Listo? Entonces, nuestra variable tiempo la habíamos llamado T, solamente T. Entonces,
está acá, t, coma, y la siguiente variable que vamos a hacer es graficar la distancia. Pero ¿cuál de las dos distancias? Pues grafiquemos la distancia 1 primero. Primero abarquemos todo lo que los subíndices 1 y después abarcamos los subíndices 2. Grafico, ubico las dos variables que yo quiero graficar. La primera va a ir siempre en el eje X y la segunda va a ir en el eje Y. Le doy Enter y acá me va a salir la gráfica. ¿Listo? Ahora, esta gráfica no tiene ni título, ni nombre del eje X, ni el nombre del eje Y, ni absolutamente nada. Entonces, aquí, si me la presentan hasta ahí, yo no voy a saber de qué están hablando y asimismo va a ser mi comentario. Eso no me está representando nada. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener una gráfica? Entonces, viene el eje, el nombre del eje en el eje X, valga la redundancia, le doy clic acá en el eje horizontal y acá le digo tiempo. Siempre en el eje X vamos a graficar tiempo. Bien, fíjense que el tiempo es ese valor que va de 0 a 10, o bueno, de 0 a 10, perdón. De 0 a 10 segundos. Entonces, ya sabemos que estamos correctos ahí. Y después vamos a graficar, perdón, a nombrar nuestro eje Y, que lo vamos a llamar distancia. Siempre ponemos la magnitud y las unidades en las que se encuentra esa magnitud. Entonces, en el eje Y me está diciendo que se manejan unos valores de 0 a 60. Eso lo podemos comprobar acá. 0 y la posición final a la que llegó fue a 52. Entonces, efectivamente, pues sí vale la pena manejar un intervalo de 0 a 60. ¿Listo? Además de eso, entonces yo también puedo tener un título. Entonces vengo acá donde dice título y le pongo un título. ¿Cómo sería un título? Podría ser, por ejemplo, distancia versus tiempo para un movimiento uniformemente acelerado. Perdón, un movimiento uniforme rectilíneo. Otra también podría ser distancia versus tiempo y entre paréntesis A igual a 0. También si le quieren poner entonces distancia en un movimiento uniforme rectilíneo. También es válida. Todo aquello que me dé cuenta de cuál es el tema va a ir dentro de la gráfica. El único título que no les voy a valer es el de gráfica 1, gráfica 2, porque pues la idea es que ustedes demuestren que efectivamente sí saben qué es lo que están graficando. Bien, entonces con ese título ya podemos tener... esta es otra especie. Y ponemos las unidades entre paréntesis. Listo. Ya con esto ya podemos entregar nuestra gráfica. La siguiente gráfica sería entonces... Por ejemplo, nuevamente plot, el tiempo versus la velocidad 1. Listo. Y ahí ya me cambia la gráfica. Una línea horizontal, entonces ya sabemos que tenemos que poner título, tenemos que poner nombre de los ejes, unidades y demás. Pero si se fijan de la manera en que yo lo estoy haciendo, a medida que yo le estoy metiendo una orden nueva, pues la orden anterior deja de ejecutarse. Entonces, si yo le pongo acá A igual a 1, me cambia la gráfica. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero plantearles a ustedes con este modelo para hacer las gráficas? Si se fijan, ya todas tienen
un título, todas tienen nombre en los ejes, todas manejan una escala pues que hace fácilmente visible el rango de valores de los datos experimentales y aparecen todas en un solo espacio. Entonces vamos a mirar cómo hacer eso para que solamente sea un código y ya. Si ustedes quieren sencillamente presentarla, hacer la gráfica, ponerle los títulos, tomar captura de pantalla y anexar, está perfecto. Igual, mientras se represente como debe ser, mientras tenga los títulos y pertenezca al movimiento que es, no hay problema. Listo. Entonces, ay, no. Vamos entonces ahora a hacer las gráficas un poquito más elaboradas. Listo. Para eso vamos a manejar diferentes comandos. El primer comando que nosotros estamos manejando acá, estas son funciones propias de, acá me queda mejor, funciones propias del MATLAB, donde yo voy a tomar entre paréntesis el número de filas que yo quiero, en el que yo quiero que se me separen las gráficas y el número de columnas en el que yo quiero que estén las gráficas. Entonces, por ejemplo, acá dice que 2,3 quiere decir que son 2 filas, 3 columnas. Si se fijan acá, esta imagen me produce efectivamente un conjunto de gráficas que están unidas en una sola ejecución, pues, pero hay 2 filas, primera fila y segunda fila, y hay 3 columnas. La primera fila me habla de un movimiento uniforme rectilíneo, la segunda me habla de un movimiento uniformemente acelerado, la primera columna me habla de distancias, la segunda columna de velocidades y la tercera columna de aceleración. Después de ese, entonces acá se pone la función, perdón, para poder separar, digamos, los espacios. Imagínense en esto como una matriz de 2×3, entonces ubican en un primer espacio una primera gráfica. Dentro de esa primera gráfica nosotros también podemos unir, esta me puede inclusive estar sobrando, podemos unir las diferentes características en una sola gráfica. Pero igual acá lo vamos a manejar de manera independiente. Entonces tenemos que plot nuestra primera variable que es t de tiempo. Tenemos la variable de la posición. Acá lo había llamado x1, le quité el guión. Mira, ya me toca cambiar el nombre de variables para que sí me grafique. La posición 1 y acá yo le puedo poner diferentes características a la gráfica. ¿Listo? ¿Cómo me va a cambiar esta gráfica? Si quieren, hagamos una cosa. Copiamos borramos todo esto. Si le doy Enter, acá me va a salir una... Ay. Acá me va a salir una gráfica donde se marcan los puntos que aparecen dentro de la tabla. Entonces, no solamente se marca una línea continua, sino que yo puedo dar cuenta de cuál es la pareja de valores en cada uno de los tiempos. Entonces, por ejemplo, para un tiempo de 7 segundos, ya sé que la distancia fue de 36,4 metros. ¿Listo? Aquí, entonces, también podemos ver que no solamente es una línea horizontal, sino que también aparecen como marcas que van a resaltar precisamente esa pareja ordenada dentro de la gráfica. Esas marcas yo las puedo hacer de la siguiente manera. Entonces, aquí ya está el ejemplo, pero lo voy a repetir. Plot, vamos a graficarlo con una gráfica de
tiempo con la posición del movimiento uniformemente acelerado. Listo, coma. Acá le doy clic en opciones y le digo el estilo de la línea. ¿Cómo quiero yo manejar el estilo de la línea? Yo soy más bien como de este estilo para que salga sencillita. Después de eso, entonces yo puedo hablar sobre los marcadores o los indicadores y el valor. Entonces aquí dentro del valor, bueno, no, solamente marker. Opción marker. Y acá entonces me aparecen diferentes opciones para poder resaltar esa pareja de ordenadas. Antes teníamos, creo que era un asterisco, ahora si quieren vamos a hacerlo con una O para que se vea la diferencia. Listo, entonces aquí yo voy a hacer otra gráfica que me parece totalmente diferente, se le puede cambiar el estilo. Listo. Todo esto ya es jugar con el programa, es hacer un poquito más de lo que corresponde, que pues para un proceso de aprendizaje no está nada mal. Igual, todas tienen que llevar título, todas tienen que llevar nombre de ejes y tienen que tener su respectivo análisis. Bien, entonces, continuamos con el código. Otra característica, por ejemplo, que podemos manejar para agrupar todas las gráficas es con la función, bueno, no, ya lo puedo comenzar a hacer acá. Con esta función. No me pidan por favor que letree en inglés porque soy malísimo para eso, pero aquí está la función y me dicen, bueno, la función cree una matriz de 2,3, que ya habíamos visto que 2 indica el número de filas, 3 indica el número de columnas, listo. Y lo que sigue es dar como una especie de enter, next. Listo, para que me separe automáticamente el espacio de la gráfica. Entonces, fíjense que aquí, con estos dos comandos, ya hay un espacio, un primer espacio de una gráfica. ¿Qué es lo que yo voy a poner en esa gráfica? Entonces, ya puedo decir, bueno, vamos a graficar el tiempo con la posición X1 y vamos a repasarle todas estas características que ya habíamos mencionado. Entonces, el estilo de línea puede ser una línea discontinua y vamos a marcar nuestra pareja de ordenadas con círculos. Bien. A esa, entonces, vamos a decirle que en nuestro siguiente espacio vamos a presentar otra gráfica. Entonces, si venimos acá, ya tenemos una primera gráfica y nos está preparando espacio para una segunda gráfica. Entonces, lo que hacemos es que copiamos y pegamos ese mismo comando de la gráfica, pero pues le tenemos que cambiar las variables. Espérame, lo copio más bien yo desde el inicio. Entonces, tenemos la función de plot, abro paréntesis, el tiempo respecto a, ya graficamos posición, ahora vamos a graficar velocidad, velocidad 1, nos vamos para opciones, estilo de línea, vamos a darle otro estilo de línea, vamos a los marcadores y vamos a poner, no sé, un asterisco, listo. Y cerramos paréntesis, damos enter y vemos acá cómo aparece nuestra nueva gráfica. Bien. Nos devolvemos al comando y decimos, bueno, aliste nuestra próxima coordenada. Y acá ya tenemos el otro espacio para nuestra tercera gráfica. Fíjense que vamos hasta ahora en la primera fila, pero vamos a comenzar nuestra tercera columna como si fuera una matriz. Bueno, de hecho, este es el lenguaje del MATLAB, ¿no?
Entonces, nuevamente graficamos. Si ya graficamos posición, ya graficamos velocidad, ahora vamos a graficar aceleración. Entonces, seleccionamos acá primero nuestra variable de tiempo, coma, aparece la otra lista, nuevamente la lista de variables. Vamos a seleccionar A1, que es la aceleración de nuestro primer movimiento, coma, nos vamos a opciones, estilo de línea, después escogemos el estilo de línea, coma, nos vamos a marcadores, escogemos el estilo de marcar, cerramos paréntesis y ya graficamos nuestra tercera característica. ¿Listo? Entonces acá tenemos por los valores, pues ya se sabe que esto es posición, velocidad y aceleración. Vamos entonces a graficar las magnitudes, las diferentes magnitudes para un movimiento uniformemente acelerado. Entonces decimos, bueno, prepárenos nuestro siguiente espacio para poder graficar y decimos plot t, ya acabamos con los índices sub 1, ahora vamos con la posición de nuestra segunda gráfica, opción de nuestro segundo movimiento, perdón, estilo de línea, escogemos ahí otro estilo de línea, podemos escoger otro tipo de marca, cerramos paréntesis y aquí ya tenemos nuestra cuarta gráfica. Como pueden ver, el proceso es bastante repetitivo, no es complejo, sino que yo lo estoy haciendo paso a paso en vez de copiar y pegar, pues como para que si no entienden en una explicación, entenderán en la otra y demás. Entonces, tenemos acá que vamos a graficar la velocidad de nuestro segundo movimiento, coma, nos vamos a opciones, estilo de línea, escogemos un estilo de línea, marcar, vamos a tomar nuevamente esta parte circular y cerrar. Y acá, nuevamente, hacemos nuestro proceso. Ya nos queda velocidad, plot. Ya nos queda solamente graficar aceleración en función del tiempo para el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, estilo de línea, marca, y podemos marcarla con B. Vamos a ver qué signo nos da. Listo. Y aquí ya tenemos nuestras 6 gráficas. Listo, 3 que corresponden al movimiento uniforme rectilíneo y 3 que corresponden al movimiento uniformemente acelerado. Aquí está. Cada una con indicadores diferentes, con los rangos también diferentes. Vamos entonces a pulir las gráficas, nombrándolas, poniéndoles sus ejes, poniéndoles sus unidades, sus títulos y pues demás características que ya ustedes consideren propias para presentar la actividad. Entonces señalo acá gráfica por gráfica y lo primero que vamos a poner, por ejemplo, son los ejes del título. El título del eje horizontal. Entonces venimos acá. Ahí. Ya. Tiempo en segundos. Copio esto y lo replico. Tiempo en segundo. Ay, no me quiero obedecer.
Listo. Ahora nombramos los ejes Y. Tenemos entonces acá que esta siempre va a ser la distancia porque fue lo primero que graficamos. Distancia que está en metros. Esta también es una distancia, también está en metros. La segunda columna pertenece a la función de velocidad en metros sobre segundo. Y la tercera pertenece a la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Y lo copiamos en cada uno de los ejes de las gráficas. Listo. Ahora pasamos a los títulos. Entonces es exactamente el mismo procedimiento. Entonces decimos acá distancia versus tiempo con aceleración igual a 0. Acá ya no sería distancia, sino sería velocidad con aceleración igual a 0. Y acá vendría siendo aceleración acá distancia. Aquí pueden poner el valor propio de la aceleración. ¿Cuánto fue la aceleración acá? 3.6 creo que era, si mal no recuerdo. Y acá tenemos velocidad versus tiempo con A igual a 3.6 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es importante. Si van a poner el valor de la aceleración, por favor pongan las unidades, que la magnitud esté bien expresada. Listo. Y aquí, en mi último título sería aceleración. Listo. Esta gráfica la veo mal. Espérenme un segundo. Sí. Bueno, aquí hay algo y es que esta última gráfica la puse como A1 y la variable es A2. Cuando ustedes grafiquen A2 se va a perder lo que acaba de hacer. Ponen acá no A1 sino A2 para que les salga la gráfica como debe ser. Y de esta manera entonces nosotros ya tenemos nuestra imagen totalmente terminada para las tres gráficas, para las tres gráficas para nuestros dos tipos de movimiento. Esto lo copian y lo pegan dentro del archivo y hacen el respectivo análisis de los dos tipos de movimiento. Esos análisis no los voy a hacer porque pues ya depende de las consultas que haga cada uno de ustedes. Entonces, eso es lo que se va a analizar. ¿Qué es lo que va a pasar? En el video, ustedes, más allá de mirar y de copiar el código y decir cómo hicieron las gráficas, aunque sí es importante que se evidencie que ustedes hicieron las gráficas en MATLAB, tienen que hacer todo este proceso que yo hice, ¿sí? De utilizar el simulador, de ubicar los datos, o por lo menos dejarlo preparado el simulador para solamente tomar los datos, pero sí es importante que se evidencie que ustedes manejaron el simulador, exportaron los datos, hicieron el alistamiento del documento en Excel para poder importar, hicieron la respectiva programación en MATLAB y al final presentan
las diferencias entre un movimiento uniforme rectilíneo, un movimiento uniformemente acelerado y cómo estas diferencias se reflejan en las gráficas. Ese video debe durar aproximadamente 5 minutos. Sí se puede explicar el tipo de movimiento en 5 minutos. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues preparar muy bien el discurso y no hacer el video como de manera improvisada, sino que ya se les sugiere que tengan como el ejercicio listo y lo que van haciendo es mostrando cómo fue que lo hicieron, como un proceso, más no hacerlo dentro del video, que ahí hay una gran diferencia. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? Listo, perfecto. Entonces, con esto podemos dar por terminadas nuestras CIPAs de la tarea número 2. Espero sea de utilidad para que ustedes puedan desarrollar la tarea. Dime, María Paula. Una pregunta, ¿podrías hacer una pasada rápida nuevamente de todos los, como en MATLAB, todas las María líneas que Paula, se ¿nos utilizaron? escuchas? Listo, cuéntame, María Paula, ¿cuál es la inquietud? Que veo que levantaste la mano. No, no te escuchamos. Hola, ¿ahí me escuchan? No. Ahí ya puedes habilitar el micrófono. O si quieres dejar tu inquietud por el chat, también, pues estoy presta a leerlo. Vale, ¿ahí me escuchan? O ya, o tampoco, todavía no. ¿Sí? Ok. No. ¿Tú sí escuchas yo? No, Graves, yo no te escucho. A ver. No, María Paula, la explicación está dentro del video. Entonces, ahí en el video, digamos, en la grabación, va a aparecer lo que yo escribía dentro del command window. ¿Listo? Entonces, ahí la idea es como ver la grabación de las CIPAs e ir replicando lo que se escribe. Sí, lo que puede haber es que si ustedes dan acá, por ejemplo, busquemos acá, plot MATLAB, acá les va a dar como la explicación de cómo manejar los comandos para poder hacer las gráficas. Entonces, si quieren, les comparto ese enlace ahí en el chat para que puedan replicarlo. ¿Listo? ¿Por qué no les va a servir ese código? Porque depende de las variables que ustedes tomen. Entonces, muy seguramente no les va a funcionar o todos manejarían las mismas variables y pues no, tampoco es la idea. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? No, profe, gracias. Entendimos hasta el momento. Ah, listo, sí, sí te escuché. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. Les recomiendo registrar en el campus virtual. Que estén muy bien y con el favor de Dios hoy mismo estaré compartiendo la grabación de esto en los respectivos foros. Feliz noche para todos, que descansen. Gracias, profe. Feliz noche.